Anoche no me podía dormir pensando en esto, Cecilia, ¿eh? Y a ustedes chicos Sí, también. yo sé que te queda todo dando vuelta dentro. Sí, vos viste que yo soy rumiante, me sigue dando vueltas. Los modelos que nosotros estamos viendo acá, el modelo lineal general y el modelo mixto, es son diferentes, vamos a decirle, a los modelos que ustedes vieron para diseños, o para análisis de la variancia. En estos modelos, si bien aparecen variables cualitativas, o sea, efectos, la incorporación en el modelo y el tratamiento de los mismos es diferente al de análisis de la variancia. Cuando ustedes vieron el ANOVA para medidas repetidas, era un típico modelo de análisis de la variancia, en donde teníamos efecto tiempo, efecto grupo, efecto, no me acuerdo, interacción. ¿Mm? Grupo por tiempo, es decir, había efectos principales, que era grupo y tiempo, y había una interacción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Acá nosotros también vamos a tener efecto, efecto va a haber una interacción, pero tiene otro sentido de interacción acá. Porque el objetivo de esto, como nosotros vamos a trabajar con una variable que es cuantitativa, que va a ser el tiempo, nosotros queremos ver evolución en el tiempo de nuestra variable. Ese es el objetivo. Si por ahí aparecen variables explicativas, es decir, otras variables, queremos ver si la evolución en el tiempo tiene alguna relación con esas variables explicativas y le introducimos. Hoy no sé si estoy haciendo más lío o menos lío. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar en tanto el modelo lineal general como el modelo mixto, que estamos con un modelo de regresión con variables cualitativas, o sea, con regresores ficticios. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esos modelos que hayan, cuando vieron en el curso previo? Chicos, ¿se acuerdan del modelo con variable dummy? Sí, sí. ¿Se acuerdan más o menos? ¿Sí? Sí. Cuando ustedes plantean acá un modelo maximal, para poder hacer una buena elección de la matriz de covariancia, quiere decir que es un modelo que tiene todas las variables que a ustedes les interesan en el problema. Es decir, todas las variables. Ahora bien, a ver, espérate que yo voy a hacer una cosa, a ver, yo busqué esto. Si le hago más lío, espérenme. ¿Ven algo? Sí, vemos. Sí, sí. Este es un modelo de regresión. ¿Eh? Este es un modelo como el que ustedes, no miremos el E, no importa eso, como el que ustedes plantean para tanto para modelo eh, 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 lineal general o modelo mixto. En este modelo la variable X puede ser el tiempo, nosotros tenemos tiempo acá, nuestra variable X es tiempo, y acá es un ejercicio en donde se trabajan con dos marcas para un torno, son dos marcas de algo de un torno y dos tipos de aceite. Es decir, nosotros, para cada combinación de las marcas y del tipo de aceite que tenemos, nosotros vamos a tener una regresión, ¿sí? Una regresión.
en donde ustedes verán que acá aparecen, ven, esto es interacción, y si, no sé, si ustedes quieren llamarlo, que son los efectos principales, uno de marca y otro de aceite, lo pueden llamar, porque ustedes acá a los efectos de estos principales los cuantificaron. Entonces, pero estos efectos principales van a actuar diferente como antes. ¿Por qué? Porque estos efectos principales que tiene acá la marca y el aceite nos van a ayudar a, este, a pensar en que tienen diferentes modelos con diferentes ordenadas y pendientes para las 4 combinaciones, para las 4 poblaciones que tienen, porque la población sería marca A y bajo aceite, marca B bajo aceite, o marca A alto aceite, alta viscosidad era, ¿no? Y marca B alto aceite. Entonces, si nosotros reemplazamos, van a quedar modelos de este tipo. Chicos, ¿me van siguiendo lo que les digo? Sí. ¿O los estoy confundiendo? Sí, sí. Sí, seguimos. Entonces, acá están, cuando nosotros empezamos a darle ceros y 1 a las variables dummy, nos van a quedar los 4 modelitos. El objetivo nuestro es comparar estos modelos. ¿Son diferentes o son iguales? Entonces, lo primero que tenemos que comparar acá es comprobar si esa interacción que me marca o no el paralelismo de las 4 rectas, si esa interacción es, sí, bueno, si las rectas son paralelas, es decir, si esa interacción existe o no existe. Por lo tanto, fíjense, nosotros lo que podríamos comparar, si son todas iguales las rectas, son todas paralelas, todas tendrían que tener solamente beta 1. Por lo tanto, beta 4, beta 5 beta 4 y beta 5, no, nada más, le veía un 6 acá abajo. Beta 4 y beta 5, ¿qué pasa? Tienen que ser 0. Son 0, por lo tanto, si eso es 0, acá tenemos paralelismo. Es decir, probamos interacción ahí. Sí, supóngase que son paralelas, entonces, ¿qué tenemos que ver? Sí, todas coinciden, si tienen la misma ordenada, por lo tanto, probamos que estos beta 2, beta 3, beta 2 y beta 3, estas dos, beta 2 y beta 3, son 0. Y es lo que estuvieron haciendo con Cecilia todo el tiempo. Ahora bien, acá sí aparecen, estos son efectos principales, pero esto no significa que porque alguien me estaban diciendo ayer algún grupo que si había interacción los efectos principales no podían estar. Bueno, sí, por supuesto. Si acá vemos que no hay paralelismo, no tiene sentido probar si tienen la misma ordenada al origen, ¿está? Porque en cuanto a si son coincidentes, pero podemos probar que tengan la misma ordenada al origen, aunque no sean coincidentes. Es decir, podemos probar que beta 2 y beta 3 sean 0. Eso sí, sin pensar como pensaban ustedes en los modelos de análisis de la variancia, que, que los efectos principales tenían que estar si existía la interacción. Porque eso es diferente en los modelos con regresores todos cualitativos. ¿Está? No sé si le hago más lío, si no le hago más lío, pero bueno, yo me quedé preocupada con la charla de ayer y yo les muestro esto porque esto es más o menos lo que ustedes tendrían que pensar cuando plantean el modelo. El modelo completo para que no quede, qué sé yo, si ustedes, por ejemplo, ponen solamente las marcas y no ponen el tipo de aceite, bueno, eso no sería un modelo maximal, porque ustedes hay una variable que les interesa y que no le incorporaron para poder evaluar cuál es la estructura de covariancia, ¿está? Pero no quiere decir que este modelo tampoco lo llenen de interacciones, que pongan todas las interacciones
entre las dos dummy, porque un modelo con tantas interacciones después se vuelve complicado. Primero, para estimarlo, y segundo, para interpretarlo. ¿eh? Entonces, con tal que planteen un modelo así, sencillo, en donde ustedes puedan ver que el comportamiento es diferente, que puedan poder pensar que tienen diferentes pendientes y ordenada, es suficiente. Bueno, no sé, si los compliqué, no los compliqué, pero bueno, lo quería, se lo quería aclarar. Bueno, esto porque se me fue ahora. Ahí está, ya estoy, de nuevo. Bueno, lo pude hacer, bien. Bueno, ¿empezamos la clase de hoy? ¿Sí? Bueno, ¿ustedes se acuerdan después de ajustar cualquier modelo de regresión, de análisis de la variancia, de lo que sea? ¿Qué había que hacer para poder estar seguro de que el modelo era realmente, estaba correctamente, este, que era correcto? Bondad del ajuste, análisis de residuos. A ver, yo no, espérate que no sé por qué escucho bajo, pero ¿qué me decías? ¿Qué me decían? Un análisis, bondad del ajuste, análisis de residuos. Muy bien, muy bien. Entonces, en general, eso se llama realizar diagnósticos del modelo, ¿sí? Esto no es nuevo. Espérate. ¿Estás presentando para todos? Sí, lo cierro. Esto lo tengo que poner acá. Ya está. Bueno, ¿vieron? Con el tiempo aprendo, ¿eh? Ahí. Bueno, bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy son diagnósticos del modelo. ¿Estamos? Bueno. Entonces, después de ajustar el modelo, lo que hay que hacer, hay que comprobar primero si los supuestos del modelo se cumplen y segundo, si en el modelo aparecen algunas observaciones que son inusuales, aberrantes o atípicas, y si aparecen, ver si el modelo es sensible a la presencia de las mismas. Si bien los diagnósticos están muy desarrollados para los modelos lineales y los diagnósticos para los modelos mixtos se han basado en su desarrollo en los de los modelos lineales, o sea, los no longitudinales, digamos, los diagnósticos para los modelos mixtos son difíciles de realizar y de interpretar porque el modelo va a ser más complejo. Y el modelo es más complejo que los modelos para datos no longitudinales, primero porque presentan efectos aleatorios y segundo porque hay diferentes estructuras de covariancias. Por lo tanto, nosotros podemos estar pensando en cuál va a ser el objetivo de los métodos de estos diagnósticos. En general, los métodos diagnósticos comparan los valores observados con los valores predichos, con los I sub I sombrero, para ver si aparecen discrepancias. Y eso lo hacemos a través del análisis de residuos, que consiste en qué? En un conjunto de técnicas gráficas que nos van a permitir visualizar el cumplimiento de los supuestos y la presencia de observaciones atípicas. Una vez hecho un análisis de residuos, que es
en lo que nosotros vamos a ver, nosotros nos vamos a detener solamente en esta parte, habría que ver, hacer un análisis de influencia. El análisis de influencia es un análisis que permite identificar la existencia de unidades atípicas y luego comprobar, debido a que los métodos que se utilizan para estimar los parámetros, que son los métodos máximo de verosimilitud, son sensibles a estas observaciones, es decir, es como el método, como un promedio o el método de mínimos cuadrados, ¿se acuerdan que se veían influenciados por los valores extremos? Evaluar si esas observaciones atípicas tienen una gran influencia sobre la estimación del modelo y evaluar el efecto sobre las distintas componentes del mismo. Esta parte de acá no la vamos a ver en el curso, así que nos vamos a centrar solamente en el análisis de residuos. Bueno, vuelvo a presentar el modelo, porque en base a este vamos a calcular los residuos, el modelo mixto, I sub b igual a x sub i beta más z sub i más e sub b, donde el i variaba desde 1 hasta i grande, y los supuestos que hicimos nosotros en este modelo son nada más que los errores se distribuyen normal 0 con matriz de covariancia R sub i, y que los b sub i se distribuyen normal 0 con matriz de covariancias D. Y eso tienen distintas formas, sobre eso no vamos a hablar. Ustedes vieron que en los modelos mixtos vamos a encontrar dos tipos de modelos, podemos obtener. El modelo marginal, que es a través del cual se estiman los parámetros, la parte fija del modelo, es decir, los beta, nosotros usamos este modelo para estimar los beta, que tiene una esperanza que es igual a x beta, que es idéntica al modelo lineal general, y tiene una variancia que viene dada por esta expresión. Esta es la variancia de i, llamada sigma sub i, zi de zi transpuesta más r sub i. El modelo lineal general contiene esta parte, y esta parte de acá, la variancia esta es diferente. ¿Por qué? Porque no desglosaba el error, sino que lo tomaba todo junto. Y el modelo condicional, que el modelo condicional tiene, cuando nosotros obtenemos el modelo marginal, es que promediamos sobre la distribución de los efectos aleatorios. En el modelo condicional condicionamos a un valor de los efectos aleatorios, a un b sub i, es decir, es como si tuviéramos una unidad, un individuo. La esperanza de i sub i dado b sub i es igual a x sub i beta más z sub i por b. ¿Dónde? Nosotros el beta ya lo aprendimos acá a estimar, y en este modelo marginal, con el modelo mixto, tuvimos la posibilidad de predecir estos valores de b, los cuales, unidos a la esperanza, a la media marginal estimada, nos da el modelo condicional, es decir, el modelo para cada unidad. La variancia en el modelo condicional de I sub i va a ser igual a R sub i. ¿Estamos? Esto es un repaso de lo que vieron ayer. Entonces, nosotros acá vamos a tener varios tipos de residuos. Unos que van a surgir del modelo marginal, otro el modelo condicional, y otro va a ser el de los efectos aleatorios. Por lo tanto, paso a definirlo. El residuo marginal va a ser la diferencia entre la observación y la media marginal estimada. Y estos residuos se corresponden con los errores marginales, es decir, I sub i menos esperanza de I sub i, que es I sub i menos x beta. ¿Estamos? Donde no es I sub i, epsilon, y lo leí mal, donde el epsilon i está
compuesto por las dos partes, el Z y B sub I más E sub I. Bien. El residuo, los residuos condicionales surgen de hacer la diferencia entre las observaciones y la media marginal estimada, es decir, I sub I menos X sub I beta sombrero más Z sub I B sub I sombrero. Y se corresponden con los errores condicionales E sub I igual a I sub I menos la esperanza de I dado B sub I, y es igual a I sub I menos X sub I beta menos ZB. Y por último, los residuos de efectos aleatorios, que vienen definidos como el producto de ZI por B sub I sombrero. Y predicen los efectos aleatorios que se definen como la diferencia entre la esperanza condicional menos la esperanza marginal. Ahora bien, estos residuos así son los residuos que como surgen, o crudos, o ordinarios, etc. En general, nunca se usan estos residuos en su forma así cruda o ordinaria, sino que en general se hace una transformación de los mismos, porque aun cuando los residuos, los errores del modelo no van a estar correlacionados, los residuos sí lo van a estar. Y los residuos estos pueden estar influenciando, que están correlacionados, los gráficos de residuos que vamos a hacer con ellos. Por lo tanto, se transforman, es decir, transformar es una cosa, no sé, yo le digo, escalan, no sé qué palabra es la que se usa, scaling es en inglés, o se dividen, ¿eh? En general, los residuos, igual que en regresión, que había varios tipos de formas de escalar o de dividir los residuos, se dividen por su desviación estándar, ¿eh? Por supuesto que la desviación estándar verdadera no se conoce, por lo tanto, se usó una estimación de la misma. Y de esta manera van a surgir los residuos estudentizados, que ustedes se tienen que acordar porque se usan en regresión, y estos dos que no, a lo mejor no los conocen, los residuos de Pearson y los de Cholesky. El residuo estudentizado se construye dividiendo el residuo, cualquiera de los dos, cualquier residuo, por la estimación de su desvío estándar. Pero una característica que tienen los residuos estudentizados es que nosotros podíamos sacar la observación y calcular una estimación de la variancia del mismo sin esa observación, ¿eh? Es decir, que si se hacía la estimación sin considerar la observación, es decir, si la estimación es independiente, yo dije observación, pero es de la unidad, perdón, de la unidad, tenemos los que se llaman los residuos externamente estudentizados, es decir, se excluye la observación para el cálculo del error estándar y luego se ve cuánto vale. Ese procedimiento ya lo vieron ustedes, no lo vamos a ver acá, pero ya es conocido por ustedes. En caso contrario, si la observación, si la unidad contribuye al cálculo del error estándar del residuo, se llama internamente estudentizado. Pero bueno, esto es una clasificación que lo más importante es que el residuo estudentizado se construye dividiendo el residuo por una estimación de su desvío estándar. Ahora bien, el residuo de Pearson se obtiene de dividir los residuos por la desviación estándar estimada de la variable respuesta. Es decir, por la variancia de
I sub I. Y el residuo Cholesky, en cambio, usa la descomposición de Cholesky. ¿De quién? De la matriz de variancias y covariancias de sigma, es decir, de la variancia de I sub I. Y la descomposición de Cholesky, si ustedes recuerdan, encuentra una matriz triangular inferior L, tal que sigma sombrero la puede expresar como el producto de L por L', por supuesto. Sigma sombrero sub I es igual a L sub I por L sub I traspuesta. Y utilizando esa L que encontró, se calcula el residuo marginal Cholesky, que lo vamos a llamar R de M sub I asterisco, va a ser igual a L sub I a la menos 1 por el residuo marginal, RMI. Si bien los residuos Cholesky van a tener variancia unitaria, ellos están un poquito correlacionados porque nosotros estamos dividiendo por la inversa de la raíz, de la variancia de los datos, y no por la inversa de la raíz de Cholesky de su variancia. Ahora bien, en esta tabla de acá están resumidos los 3 tipos de residuos que tenemos y las estandarizaciones. El residuo ordinario, María del Carmen, perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Quiero hacer una pregunta. Sí. Ahí me quedé colgado con el tipo del residuo anterior estudiantizado. ¿A qué te referís con...? O sea, yo la diferencia que puedo ver es si tenés la variancia poblacional para estandarizar o si tenés una estimación, pero lo de la observación no lo termino de entender. ¿A dónde es este de acá? ¿Este de acá? Sí, esa diferencia, no me acuerdo haberla Sí. aprendido, no me acuerdo... No lo vieron. Qué raro que no lo hayan visto. No, capaz soy yo, ¿eh? No, bueno, no importa. Bueno, nosotros podemos... A ver, nosotros tenemos los residuos que se calculan como la diferencia entre el I menos el I sombrero. ¿Sí? Sí. Yo acá sin pizarrón. Cuando nosotros podemos sacar, por ejemplo, la primera observación. A ver, Sí. porque yo necesito que ustedes se den cuenta. Y no tengo pizarrón. Cuando hay una observación muy grande, supónganse, a ver si me ven. Ahora, yo te hago una pregunta, por ahí facilita. Espera. Ustedes tienen todas las observaciones por acá. Sí. Y aparece una observación por allá arriba. Como ¿sí? si fuese un outlier. Como si fuera un outlier, sí. Entonces Bien. ustedes calculan la función de regresión, que va a ser, si no está esa, va a andar por cerca de las otras. Si está esa, me va a tirar la función para arriba. Claro. ¿Sí? Sí, la función para arriba. Sí, total. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es, para ver mejor el efecto de cada observación outlier, se saque esa observación, ¿sí? Perfecto, sí, ahí he comprendido. Se calcula la regresión con el resto, Claro. esa observación no está. Y luego para esa observación se calcula el I sub I sombrero, pero de haber usado las otras observaciones menos esa. Bien. Se la reincorpora, bueno, y salían, eso eran los residuos pres, que no sé si se acuerda. Bueno, no importa. Bueno, entonces es eso, por eso. Esto cuando es una tenemos cosa, una observación que está muy alejada digamos. Es para ver, funciona mejor para ver para los residuos. Por eso les digo que esto es una exquisitez, no viene al residuo estudiantizado. Lo importante del residuo estudiantizado es que se construye dividiendo el residuo por una estimación de su desvío estándar. Y el desvío estándar se puede calcular de 2 maneras. Bueno,
Gracias. Porque esto después también se usa un poco cuando uno hace un análisis de influencia, para ver los outliers. Bueno, me la arreglé sin pizarrón. Bueno, entonces, este es yo le dije, aquí están los residuos marginales y condicionales, el ordinario, el estudiantizado, el de Pearson y el Cholesky. Esto es una tablita. Ahora bien, hace unos años, un autor portugués, Hidden Milton, no sé si fue él, pero lo que viene sí lo hizo él, definió dos tipos de residuos: residuo puro y residuo confundido. Denominó residuo puro aquel que solo depende de las componentes fijas, es decir, de los beta, y del error que predice. Por ejemplo, un residuo puro es el residuo marginal. El residuo marginal es la diferencia entre I menos X beta sombrero. Y el residuo confundido es el residuo que, además de depender de las componentes fijas, es decir, del beta, y del error que predicen, depende en función de otros errores. Por ejemplo, el residuo condicional, en el residuo condicional, ¿se acuerdan cuál era la fórmula del residuo condicional? Era I sub I menos X beta sombrero menos ZB sombrero. En el residuo condicional aparece, ¿quién aparece? Metido el B. Entonces aparece la componente fija, y aparece otro elemento que es el B. Y si ustedes ven el residuo de los efectos aleatorios, también aparece lo mismo. El residuo de efectos aleatorios está confundido, va a aparecer otra componente que no es solo el efecto aleatorio. Por lo tanto, se dicen que el residuo condicional y el efecto aleatorio están confundidos. ¿Con quién? Con B, el primero, y con E, el segundo. Entonces, a raíz de eso, de la confusión que aparece, a veces el residuo condicional no es bueno para comprobar la normalidad del error condicional. ¿Por qué? Porque dentro del residuo condicional está metido el B. El B, nosotros supusimos que era, o el efecto aleatorio, ¿no? Supusimos que era normal, pero muchas veces puede no serlo. Por lo tanto, el error condicional a veces no nos muestra normalidad, no porque no sea normal eso, sino que porque lo que no es normal es el efecto aleatorio. Entonces, este señor se tomó un trabajo, buscó una transformación lineal de los residuos condicionales para tratar de minimizar el efecto de esa confusión, y surgen los residuos con confusión mínima. Estos residuos con confusión mínima, esperen que voy a ir para acá abajo, son residuos condicionales que tienen una mínima fracción de confusión. Nosotros los vamos a mencionar, ustedes tienen que saber que existen, pero no los vamos a usar, porque para su cálculo hay que hacer un procedimiento, hay que calcularlos como manualmente, digamos, hay que programarlos para calcularlo, entonces no se ve en el curso. Pero el día de mañana, si ustedes están haciendo un trabajo y quieren probar la normalidad del error condicional, bueno, si aparece que no es normal, lo mejor es calcular estos residuos. A título informativo. Continuamos. Vamos a ver entonces para qué se usa cada residuo. El residuo marginal se utiliza para comprobar la linealidad de la variable respuesta sobre la covariable. Nosotros partimos de un modelo lineal. El modelo es I igual a X sub I beta más Z sub I B más E.
¿Mm? Un modelo lineal. Igual que en regresión. Por lo tanto, tenemos que comprobar si es cierto eso. ¿Y cómo lo comprobamos? Usamos los residuos marginales estudentizados y los graficamos versus las variables explicativas. Y ese gráfico nos va a dar una idea de si el supuesto se está cumpliendo. Los residuos marginales también nos van a servir para evaluar la validez de la estructura de covariancia intraindividuo, es decir, de esta matriz. ¿Y esto cómo lo hacemos? O bien, graficando los residuos marginales Cholesky versus el número de unidad, o haciendo un semivariograma, o variograma, como lo llaman ustedes, de los residuos marginales Cholesky. Y por último, con los residuos marginales, nosotros vamos a poder ver si existen observaciones outliers. Y para eso, nosotros graficamos los residuos marginales versus el número de observación. Chicos, ustedes acá en longitudinales no solo pueden ver unidades outliers, sino pueden ver observaciones outliers, como está acá escrito. No, individuo es el otro, el que vamos a ver, el residuo condicional. Este nos va a permitir observaciones dentro de un individuo. Bien. Cada unidad, cada I sub B, I sub I, matriz, vector, perdón, tiene observaciones. Sí, claro. Si alguna de esas observaciones son diferentes. Está bien. No individuos, el individuo es el otro. Entonces, ¿cómo vemos? Si queremos ver eso, usamos el residuo marginal y graficamos el residuo marginal versus el número de observación. Los residuos condicionales nos van a servir para comprobar la normalidad de los errores intraindividuos. ¿Y haciendo qué? Un QQ-plot de los residuos con mínima confusión. Este es el ideal. Este es el ideal. También nos vamos a poder examinar la presencia de heterocelasticidad, es decir, cuando quedaban, vieron esas formas de túnel, de embudo, etcétera, los residuos. ¿Y cómo lo hacemos esto? Graficando el residuo condicional versus los valores ajustados. Y por último, podemos identificar observaciones outliers, también haciendo un gráfico de residuo condicional versus el número de observación. Y por último, los residuos de efectos aleatorios. En general, el único supuesto que se dice sobre los efectos aleatorios es que ellos son normales. Y lo que se acostumbraba a hacer era un QQ-plot de los loop, de la estimación, de la predicción de los efectos aleatorios. Pero se encontró que era más conveniente usar, en vez de un QQ-plot ponderado de estos residuos, de los EBLUP. Pero como este QQ-plot ponderado es difícil de programar, hace un tiempo pensaron que era mejor realizar un QQ-plot de quién? De la distancia de Mahalanobis entre B sub B sombrero y su esperanza de B sub B, que es 0. Por lo tanto, queda la distancia de Mahalanobis, B sub B sombrero, por la variancia de B sub B sombrero menos B sub B, a la menos 1 sobre B sub B sombrero. Y esto, además, con los residuos de efectos aleatorios, nos van a permitir identificar individuos atípicos. M sub I, la distancia de Mahalanobis, versus el número del individuo, de la unidad, digamos mejor, de la unidad, los elementos de M versus ID, y Z sub IB
Z sub I versus el ID. ¿Qué pasó acá? ¿Me falta algo? Me olvidé de algo. Me parece, Ahí María del saqué. Carmen, que Los hay algo ahí elementos de en B sub I. negro. Sí, por eso, pero ese me subí ahí. Dije bien, ¿no? No, B sub I. B sub I, perdón. Sí, sí, B sub I. Sí, B sub I, está bien. Perdón, disculpen. Los elementos del vector B sub I versus el número de unidades. Bien. Vamos a ver ahora, como esto no hay mucho para dar, sino que les mostré nada más, es una clase tonta, aburrida, les mostré nada más acá los tipos de residuos y demás, esto es práctica nada más. Vamos a ver unos ejemplos en donde se pueda ver más o menos lo que está pasando, pero esto es para cada uno de los del trabajo que ustedes tengan que hacer, lo tienen que hacer y lo recibo y ver qué está pasando. Esta tabla, que no sé si le puse, está puesta acá abajo, porque como yo después las pasé a negro, sí. Esta tabla está sacada de este paper que está aquí, le tienen la cita ahí, es un lindo paper donde hay, habla mucho de residuos, de los residuos LIS y todo eso. Es una tabla en donde se resumen qué es lo que queremos hacer o evaluar, qué residuo usamos y el gráfico que hacemos. Entonces, si ustedes quieren, la leo. Por ejemplo, la linealidad, usamos el residuo marginal, que fue lo que yo lo fui haciendo, y el dibujito, el gráfico que es un marginal estandarizado o estudiantizado versus la variable explicativa. La matriz de covariancia intra, el residuo marginal, y acá hacemos el marginal Cholesky versus el número de unidad, o el variograma de los residuos Cholesky. La presencia de observaciones outliers, usamos el marginal, y lo graficamos versus el ID de la observación. La presencia de observaciones outliers también, pero usando el condicional, igual que antes, la homoelasticidad del error, es decir, si la variancia es constante o no, el condicional, y lo dibujamos versus los valores ajustados, la normalidad del error condicional, que usamos el residuo condicional, y el QQ-plot de los residuos, se me cayó el coso, de los residuos con mínima confusión. Y, bueno, la presencia de unidades outliers, usamos los residuos de efectos aleatorios y dibujamos la distancia de Mahalanobis versus el número de unidad, y la normalidad de los efectos aleatorios, hacemos un QQ-plot con los residuos con la distancia de Mahalanobis. Entonces, este gráfico es se había utilizado para hacer el análisis una matriz de covariancia que es de simetría compuesta. Y fíjense que los residuos, acuérdense que siempre los residuos, ¿cómo tienen que dar? Tienen que estar distribuidos aleatoriamente alrededor del cero y encerrados por una franja. Y acá, como ustedes verán, los residuos se van abriendo, van aumentando a medida que pasa la variable en este tiempo, sea el I sub I sombrero, o sea, el valor ajustado, o la variable que tenemos acá, que sea el tiempo. Entonces, se utilizó otra nueva matriz de covariancias, que fue la sin estructura. Se volvieron a graficar los residuos y dieron lo que realmente tendrían que dar, que es una franja aleatoria. Otro estudio, ¿lo vieron? Cecilia, ¿no? Sí, es un ejemplo de la práctica.
Es el ejemplo de ¿se acuerdan de la ultrafiltración? Es decir, que se pasaban a distintas, se quería ver cómo iban filtrando en el proceso de, ¿cómo se llama? Lo de lo renal, de hemodiálisis, lo tengo escrito ahí. Se probaban 20 dializadores y se iban cambiando las presiones a las que pasaba, no sé, el fluido, la sangre, no sé qué será. Y eso se modeló mediante un polinomio de orden 4. O sea, la parte media era un polinomio de orden 4. Se supuso como matriz de covariancias sigma igual a sigma cuadrado de identidad. Cuando se graficaron los residuos, quedaron de este tipo, es decir, que iban aumentando a medida que aumentaba la presión de la membrana. Entonces, acá había dos opciones: o utilizar algún efectos aleatorios, sí, bien dije, efectos aleatorios, o hacer alguna transformación de la variancia para estabilizarla. Por ejemplo, las soluciones para modelar esto es efectos aleatorios, introducir un efecto aleatorio asociado al término lineal, o utilizar alguna función de la variancia que permita estabilizar a la misma. Y las funciones de variancia ya están escritas acá, pero yo creo que ya las dimos, yo se las mostré en algún momento, en donde las diferentes funciones para modelar la heterogeneidad pueden ser: si la variancia es proporcionalmente constante con respecto a alguna variable, por ejemplo la edad, se puede decir que la variancia del epsilon sub i es sigma cuadrado por la edad. Si tenemos diferentes variancias para cada nivel de estratificación, se puede utilizar la variancia de sub ij igual a sigma por delta cuadrado de esta variancia de estratificación. Se utiliza si la variancia es diferente para los diferentes grupos, pero dentro de cada grupo homogénea. Se puede utilizar, y esta es una de las más utilizadas, una función de potencia del valor absoluto de la variable, de una variable. Por ejemplo, la variancia de epsilon sub i igual a sigma cuadrado por el valor absoluto del valor predicho y sombrero sub ij a la 2 delta, donde la variancia es una función del valor de ese valor predicho. Y este delta, el procedimiento lo estima y busca un valor, puede ser un tercio, un medio, un valor, y con eso se calcula la variancia. Este es uno de los modelos más utilizados. Y por último, podemos tener una función exponencial. El modelo para la variancia se define como una función exponencial de una covariable. Por ejemplo, si la covariable es la edad, el modelo va a quedar de este tipo: sigma cuadrado exponencial 2 delta por la esperanza de I sub ij. Entonces, utilizada esta función de variancia, el modelo de los dializadores, para el modelo de la hemodiálisis, quedó el modelo igual a sigma cuadrado por x sub ij a la 2 delta, y los residuos en este gráfico se ven que son aleatorios. Bueno, y por último, acá tenemos dos gráficos de dos QQ-plot, en el cual en este de acá se ve que se cumple la normalidad, y en este de acá no se cumple la normalidad. Estos son los QQ-plot directamente de los residuos, del residuo condicional. Este QQ-plot es un QQ-plot de un residuo condicional estandarizado. A veces el QQ-plot se le calcula algo que ustedes creo que lo deben haber visto, se llama un sobre o un envelope, que es como si fuera como un intervalo de confianza, pero no es. Entonces, porque a veces es difícil ver en estos gráficos
si hay algún pequeño alejamiento de la normalidad. Entonces se simulan esas líneas, estas dos líneas de acá, se simulan mediante algún procedimiento y se ve. Sí, los rojos son los residuos, ¿no? Si salen de las líneas que los contienen, quiere decir que el supuesto de normalidad no se están cumpliendo, ¿sí? Entonces, para este mismo ejemplo, nosotros calculamos los residuos LEEDS, estos son los residuos condicionales estandarizados directamente. Calculamos los residuos LEEDS y calculamos este llamado sobre de confianza o envelope, y fíjense que aquí para el mismo ejemplo, con los residuos LEEDS, donde le sacamos la confusión que tiene con el efecto aleatorio, muestran que son normales. O sea, lo que estaba molestando era la falta de normalidad del efecto aleatorio. Bueno, esto es todo lo que hay que saber de residuos. Una presentación de los diferentes tipos de residuos y más o menos para qué se usan. No es gran cosa. Así que, no sé si vos tenés algún ejercicio para darles ahora. Sí. Ahora hacemos un ejercicio de práctica. Entonces, ¿me quieren hacer alguna pregunta? No, mejor que pregunten cuando hagamos la práctica de esto y donde... Ahí Facundo me parece que te escribió en el chat una. Ah, bueno, lo vi. A ver, Facundo. No sé qué me escribiste. No, dale, a ver. No lo leí. No sé qué puso. Ah. ¿En este? Ah, bueno, pero vos no sabés que en este te aparece en rojo escrito abajo, no normalidad, o sea, por ese poquitito que se salió, te aparece así escrito, acá no está puesto. Pero, o sea, eso es lo normal. Cosa, bueno, si hacemos acá el envelope para esto, también veríamos lo mismo, ¿no es cierto? Que acá en la no normalidad no se va a cumplir, por supuesto. Bueno. ¿Algo más me escribieron? ¿No? ¿Me querían preguntar? Bueno. Bueno, te dejo a vos, Ceci. Bueno, dale. Estoy media resfriada, chicos, no. Vos estás resfriada. Bueno. Me parece que me voy a hisopar. No me digas. No sé, ya en el trabajo me asustaron mucho de que cuando estás vacunada te da un resfrío. Y bueno, hay experiencia en eso. Che, Ceci, ¿cómo tenía que dejar de compartir? No me aparece acá el cosito. ¿No? Acá. Ya me había olvidado, miren. Qué cabeza la mía. Bueno, son todos tuyos. Bueno, hacemos el Mis último ejercicio que compañeros de quedó. antes, como la canción de Serrat. Dice, la distonía cervical, este ejemplo es el que usamos en el práctico que entregaron en el primer práctico, así que ya lo conocen. Dice, la distonía cervical, también denominada tortícolis espasmódica, es un trastorno del sistema nervioso que produce una contracción de los músculos del cuello, haciendo girar la cabeza hacia un lado y tirando el mentón hacia el hombro. Las causas de las distonías no se conocen, pero se piensa que se transmiten por vía genética o debido a un trauma de origen externo. Se realizó un estudio aleatorizado, doble ciego, para evaluar si la toxina botulínica tipo B ayuda a disminuir el dolor y los espasmos generados por la afección. Los individuos fueron asignados al azar a uno de 3 grupos. A 36 pacientes se les suministraron 5.000 unidades
a 37 se les suministraron 10.000 unidades BOT-B y a 36 pacientes se les suministró un placebo. La variable respuesta fue la puntuación total en una escala que mide la discapacidad en un rango de 0 a 87. Mayor puntaje indica mayor discapacidad. La puntuación se observó al inicio del estudio en la semana 0 y en las semanas 2, 4, 8 y 12 y 16, y después de comenzado el tratamiento. Además se registró el sexo del paciente y la edad al inicio del tratamiento. Bueno, lo primero era ver un análisis exploratorio. Y vamos a ir haciendo, más que nada, ver cómo construimos el modelo para la covariancia, pero ahora basándonos en un análisis de residuos y no en un exploratorio directo de los datos. ¿Sí? Hay muchas veces que se nos escapa algo en el exploratorio. Y el análisis de residuos lo podemos ir usando como una herramienta de construcción del modelo. Entonces vamos a ir a los datos. Ir directo al exploratorio. Ahí está, ya los datos ustedes los conocen. Uy, qué lento está esto. Así que lo vamos a ir viendo rápido. Ninguno creo que tuvo problema en ver que la relación entre el tiempo y el puntaje, entre el puntaje y el tiempo, era no lineal acá. Así que podríamos usar un modelo cuadrático en principio para modelar estos datos. Al inicio son bastante similares, eso se debe a la aleatorización, y primero observamos una disminución bastante importante, más que nada en los dos grupos tratados de puntaje, pero después empieza nuevamente a aumentar ese puntaje hacia el final del seguimiento. ¿Sí? En el tratamiento, con 10.000 unidades, se ve una disminución más grande, pero después, al final del tratamiento, se llega a una puntuación aún más grande de la que tenía al principio, o sea que no sería una buena dosificación para controlar los dolores. Sí. Después, ahí está. En los gráficos de perfiles individuales, ahí vemos que hay mucha variabilidad. Ahora lo vamos a ver con otra óptica, porque ya conocemos los modelos mixtos, ¿sí? Entonces vemos que hay mucha variabilidad en las ordenadas al origen. Esto nos podría estar sugiriendo variabilidad entre individuos y que necesitamos incorporar al modelo un efecto aleatorio asociado a la ordenada al origen. También tenemos bastante variabilidad intra, que la vemos en las fluctuaciones dentro de cada uno de los perfiles, ¿sí? Principalmente en el grupo placebo. En todos se ve bastante variabilidad intra. Entonces, lo que vamos a hacer primero es plantear un modelo cuadrático, y no le vamos a dar ninguna especificación en principio a la estructura de covariancias, y vamos a hacer el variograma de los residuos. Entonces, el modelo que planteamos, lo tenemos acá escrito, vamos a considerar solamente el tratamiento, ¿sí? Vamos a dejar las otras covariables para después. El modelo que planteamos es un modelo donde las ordenadas al origen son distintas por grupos,
El término lineal también es distinto para los 3 grupos y el término cuadrático también es distinto para los 3 grupos. Y no consideramos ninguna estructura para la covariancia. Entonces, ajustemos un modelo lineal general con una sigma de sigma cuadrado de identidad. Y vamos a extraer del modelo los residuos. Acá en este modelo lineal general no vamos a tener, como en el modelo mixto, distintos tipos de residuos, sino que vamos a tener solamente uno, ¿sí? Los residuos marginales serían, si lo quisiéramos buscar una concordancia con el otro, pero solamente vamos a tener un único tipo de residuos. Y vamos a tomar los residuos estandarizados. Pero estos residuos estandarizados son los Pearson, que son los que calcula R. R calcula 3 tipos de residuos: los residuos ordinarios, los residuos Cholesky, que son los tipos normalizados, y los de Pearson. Vamos a usar directamente los de Pearson, acá. Acá un residuo de Cholesky coincidiría con los de Pearson, porque no estamos considerando correlación, ¿sí? Y vamos a hacer, antes de aplicar un variograma, vamos a ver qué pasa con la homocedasticidad. Si hay heterocedasticidad de variancia, ¿se acuerdan que no podíamos aplicar el variograma para ver la estructura de correlación? Entonces tendríamos que sacar esa heterocedasticidad antes. Y esa heterocedasticidad, ¿cómo se la sacaríamos en este caso? Directamente modelando modelando la variancia, o bien agregando un efecto aleatorio para la pendiente, para el término lineal o el término lineal cuadrático, ¿sí? Bueno, entonces lo que primero vemos es a ver si hay homocedasticidad o no. No corrí el otro. En este gráfico parecería que los residuos se distribuyen todos aleatoriamente alrededor del 0 y que el rango de variación es bastante constante. O sea, no habría una evidencia de heterogeneidad de variancia, ¿sí? O heterocedasticidad. Entonces, directamente podríamos evaluar la estructura de covariancias usando el variograma. En este caso, bueno, acá yo le dejé el tipo de los residuos tipo Cholesky, son los N, que coinciden totalmente con los estandarizados en este caso. Está todo lento hoy, ¿no? Y ahí tenemos el variograma. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden decir del variograma, de la estructura de correlación? Pareciera que no hay. Entonces, ¿qué les estaría diciendo el variograma? ¿Qué tienen que incluir en el modelo? Una componente entre. Bueno, sí. ¿Y eso en qué forma lo incluimos? Teníamos homocedasticidad homocedasticidad, con lo cual un efecto aleatorio para la pendiente no tiene sentido. ¿Sí? O sea, no teníamos problemas en las variancias. Acá está diciendo que hay bastante variabilidad entre. Entonces, ¿cómo la podemos incluir? Con un efecto aleatorio para la ordenada al origen, ¿sí? ¿Entienden por qué incluimos eso? Sí, se entiende.
Este sería un variograma típico de una estructura de simetría compuesta, ¿no es cierto? Y la estructura de simetría compuesta la construimos ingresando una ordenada al origen aleatoria. Entonces, ahora vamos a ajustar el mismo modelo, pero teniendo en cuenta un efecto aleatorio para la ordenada al origen. Y vamos a volver a evaluar la estructura de covariancia, a ver si es suficiente con ese efecto aleatorio. Buscamos los residuos Cholesky. Ahora los residuos Cholesky van a tener en cuenta la variancia que surge de ese efecto aleatorio, o sea que ya no van a coincidir con los otros, con los residuos Pearson. Y ese es el variograma que tenemos para este nuevo modelo. La estructura de covariancia estaba bien definida, o sea, nosotros, si está bien definida la estructura de covariancia, estos residuos Cholesky deberían variar, el variograma de esos residuos Cholesky debería variar aleatoriamente alrededor de 1. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien especificada? Ahí vemos que no varían aleatoriamente. Tenemos una recta que tiene una pendiente, o una curva con una pendiente pronunciada. ¿Sí? Sí. Entonces hay algo que estamos definiendo mal. Y nosotros no nos dimos cuenta, en el variograma anterior no se veía que había correlación serial, pero ahora este variograma nos está diciendo que hay correlación serial en los datos, que creo que alguien lo encontró en el práctico, la correlación serial, pero no se veía fácil en los datos directamente. ¿Sí? Entonces, nos está diciendo que para modelar bien la estructura de covariancia necesitamos ingresarle también al modelo una estructura de correlación serial. Y ahí vamos al modelo 3, donde incorporamos una estructura un ARURO. En este caso continua, porque me parece que no eran equiespaciados los datos. Entonces vamos a usar una continua, y sería una estructura de Markov. Se la definimos con la CORCAR 1. Y vamos a volver a evaluar los residuos. Lo primero que se hace siempre es intentar modelar con un modelo maximal la covariancia. Una vez que nosotros tengamos la covariancia modelada, es que podemos ir modelando las otras partes del modelo. Ahora sí parecería que van fluctuando alrededor del 1. Entonces, ahora sí logramos tener una estructura de covariancia que es adecuada a los datos. Acá tengo bastante amplio el rango. Y comparando con los criterios de información, vemos también que llegamos a la misma estructura como la mejor, digamos, que es la estructura que tuvimos en cuenta, correlación serial, y además que le hemos agregado un efecto aleatorio a la ordenada al origen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? No, estamos. Estamos. Bueno. Entonces hasta ahí usé el variograma muestral para modelar los residuos, para modelar la estructura de covariancia. Una vez que nosotros tenemos ya el modelo de covariancia, podemos ir viendo qué pasa con los otros supuestos que hicimos. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar todos los residuos que necesitamos para después para hacer el análisis de residuos. Fíjense que nosotros acá estamos definiendo los residuos con distintos niveles. Esos niveles nos dicen si los residuos son marginales o son condicionales.
Los de nivel 0 son los residuos marginales, serían como los residuos poblacionales, le llama R, y los de nivel 1 son los residuos condicionales, que serían a nivel individual. Ahí. Estos dos que guardo acá son los estandarizados, y después guardo los residuos Cholesky para ver la estructura de covariancia. En realidad ya la vimos, la estructura de covariancia, ya vemos que anda bien. Y después tenemos acá los valores predichos marginales y condicionales. ¿Sí? También se definen con los distintos niveles. Bueno, vimos recién de que cada tipo de residuo servía para probar distintos supuestos, para evaluar distintos supuestos. Tenemos la linealidad, se puede evaluar usando los residuos marginales versus el tiempo. ¿Qué les parece acá? ¿Se verifica la linealidad o no? Ahí no parecería haber ningún patrón sistemático, ¿sí? Con lo cual podríamos pensar que la linealidad se está verificando. Después vamos a la estructura de covariancia, que se podía probar usando el variograma, que ya lo hicimos, y los residuos marginales estudiantizados versus el número de la observación, la identificación de la observación. Oh, corrí de vuelta el variograma. Ahí tenemos otra vez el variograma, donde se verificaba. Y acá tenemos el otro gráfico, que eran los residuos Cholesky versus el número de observación. No se ve ninguno que esté mucho más alejado del resto, así que dentro de todo parecería un buen ajuste para la estructura de covariancia, ¿sí? Después evaluamos la homocedasticidad. La homocedasticidad ahora se va a evaluar con los residuos condicionales estandarizados versus los valores predichos. Los valores predichos también condicionales, ¿sí? Acá vemos que hay uno que se aleja un poquito, un valor que se aleja un poquito, pero en general están aleatoriamente, se mueven aleatoriamente dentro de un rango constante. Con lo cual podemos pensar que se cumple la homocedasticidad. Y después pasamos a la normalidad, los supuestos de normalidad. Fíjense, para estos gráficos de normalidad usé un paquete, que es este de acá, el CuckooPlot R, que me da también las bandas de confianza. ¿Dónde estaba? Más arriba. Acá en el de normalidad vemos que se sale un poquito, y no se verifica el supuesto de normalidad. Ahora, como no se verifica, en realidad acá lo que tendríamos que hacer es obtener los residuos con mínima confusión y verificarlos nuevamente. ¿Sí? Ahora yo no lo voy a hacer, pero lo que tendríamos que hacer es ver si esta falta de normalidad en realidad no se debe a una falta de normalidad a la confusión con los efectos aleatorios y no solo a la que no hay normalidad en el error condicional. La normalidad de los efectos aleatorios dijimos que la veíamos con un chi cuadrado, CuckooPlot, de las distancias de Majdanovich de los efectos aleatorios. Calculamos la distancia de Majdanovich, fijamos la distribución para la que queremos el CuckooPlot,
Y ahí tenemos el cucuplot de los efectos aleatorios que parece verificarse la normalidad, ¿sí? No hay ningún valor fuera de los intervalos, del intervalo. Y por último vamos a ver las observaciones outliers. Podemos ver, para evaluar las observaciones, tanto los marginales estandarizados como los condicionales estandarizados o estudentizados, lo mismo acá. Viendo los marginales, no parecería que ninguno se aleja del resto, y si vemos los condicionales, vemos que sí, acá tenemos una observación que se aleja de las demás. ¿Sí? Ese es la observación de la semana 16 del individuo 53. Que es la misma que sale, es una de las que se sale en el gráfico de normalidad también. Y después podíamos encontrar si teníamos individuos outliers, que son individuos que tienen un perfil diferente a los demás. Y eso lo hacíamos usando los efectos aleatorios, específicamente con las distancias de Mahalanobis. En el gráfico de las distancias de Mahalanobis vemos que acá arriba hay algunos que están un poquitito más alejados. ¿Sí? Que pueden ser perfiles diferentes. Bueno, ahora vamos a volver el modelo. Vamos a suponer, tendríamos que rever la normalidad del error, pero vamos a suponer que hicimos los residuos con mínima confusión y anduvieron bárbaro, y se verifica la normalidad, y vamos a reestimar el modelo y hacer hipótesis sobre la estructura media ahora, ¿sí? El modelo lo reestimamos usando máxima verosimilitud. Dejé otra vez todas las hipótesis. Bueno, la primera hipótesis es ver si la aleatorización se hizo de manera adecuada, es decir, si las ordenadas, si los puntajes de discapacidad son los mismos al inicio del estudio para los 3 tratamientos. Entonces, para esto planteamos, la hipótesis es beta 2 y beta 3 iguales a 0. Nosotros habíamos escrito el modelo en diferencia, lo tenemos acá. La diferencia entre yo acá me salté algo. No. Bueno. La diferencia, el puntaje medio al inicio del estudio para el grupo placebo es el B1, para el grupo para el de 5.000 unidades es el B1 más B2, y para el de 10.000 unidades B1 más B3, ¿sí? Entonces, para que las 3 sean iguales, B2 y B3 tienen que ser iguales a 0. Directamente usé el test de razón de verosimilitud planteando un modelo donde el intercepto para el intercepto solamente tenemos un B0. Este modelo, ajustamos el modelo reducido y lo comparamos con este modelo 3, que era completo. No rechazamos la hipótesis nula, con lo cual podemos concluir que la aleatorización se llevó a cabo de manera adecuada. Ahora podremos querer ver si la tasa de cambio es constante o no. Nosotros habíamos visto que no parecía lineal el modelo, pero podríamos querer verificarlo, y para eso podemos evaluar si la tasa de cambio es constante. Si la tasa de cambio es constante, significa que no tenemos términos cuadráticos. Entonces, ¿cuál sería en este caso la hipótesis nula? ¿Cuál sería la hipótesis nula? En términos de los parámetros.
que beta 7 más beta... sí, beta 8 más beta 9, eso que es igual a 0. Sí. Entonces, beta 7 igual a beta 8 a beta 9 iguales a 0. Ajustamos un modelo reducido. Este modelo está mal. Está ajustando... Ah, no, no está bien. Es reducido con respecto al 3. Está bien. Acá tenemos la estadística del test de razón de verosimilitud. Con esta estadística estamos rechazando la hipótesis nula, con lo cual la tasa de cambio no es constante. La tasa de cambio del puntaje medio no es constante a través del tiempo. Ahora lo que quisiéramos probar entonces es saber si el patrón de cambio es igual entre los tres grupos, ¿sí? Porque si bien no es constante, puede comportarse, el patrón puede ser igual. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula en este caso? Para probar que las tasas de cambio son las mismas. ¿Qué les parece? Pusieron en el chat que Sí. B8 y B9 tienen que ser igual a 0. B8 y B9. Si B8 y B9 es igual a 0, quiere decir que el término cuadrático es el mismo para los tres grupos, ¿no es cierto? Pero el término cuadrático solo no nos hace el comportamiento. Entonces, ¿qué tendría que ser iguales para los tres grupos? B5, B6, B8 y B9. Claro, todos los términos lineales cuadráticos. tienen que ser Claro. iguales. B8 y B9 iguales a 0. ¿Sí? Eso hace que tanto el término lineal como el cuadrático no dependan del grupo, o sea que sean iguales para los tres grupos. Ajustamos un modelo reducido, que lleva la hipótesis esa al modelo, y vemos que rechazamos la hipótesis nula, así que alguno de los tratamientos tienen un patrón de cambio que difiere de los demás. ¿Sí? Y podríamos ver cuál es el patrón de cambio de cada uno de esos tratamientos. No, este no es el modelo. Era el M3. Recuerden que el patrón de cambio va a depender del tiempo, así que en cada momento va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, como tenemos el placebo como grupo de referencia, fíjense que tanto los términos lineales como los cuadráticos, con respecto al placebo, la diferencia entre el término lineal y el término cuadrático del tratamiento de 5000 y el placebo es significativa. Y la diferencia
también en el del grupo del tratamiento de 10.000 con el placebo también es significativa. Entonces, habría que ver qué es lo que pasa entre estos dos grupos. ¿Sí? Eso se lo dejo de tarea. Ahora vamos a tener en cuenta, para plantear un nuevo modelo, vamos a tener en cuenta el sexo. ¿Cómo sería, teniendo en cuenta el sexo, este modelo? El modelo. Vamos a suponer un modelo en el que el intercepto cambia de acuerdo al sexo, y tanto los coeficientes lineales como cuadráticos también son diferentes, no solo por el tratamiento, sino también por el sexo. Entonces, si quisiera plantear este nuevo modelo, ¿cómo sería? No, de nada. Bueno, escríbanlo y me dicen. Es beta 1 más beta 2 por el sexo más B0I más, y después iría espera, porque no lo terminé de escribir. Sí, beta 1 más beta 2 por el sexo más el beta 0I. El besteroid, Sí, ahí sí, perdón. nos faltaría también el tratamiento. Ahora vamos, tanto la ordenada al origen como el término lineal y el cuadrático, yo les dije que diferían para los distintos sexos y para los distintos tratamientos, y la combinación entre sexo y tratamiento. O sea, vamos a hacer un modelo bien completo. Entendí que era solo con el sexo, entonces va el beta 1 más el beta 2 por el tratamiento de 1 y va, o para respetar los mismos nombres que había antes. Pero igual después se los van a ir, así que... Ah, bueno. Bueno, ahí hay que sumar entonces otro beta por el tratamiento, 1 Más un beta 4, más otro para el otro tratamiento.
Y ahora las interacciones. Sí. Del sexo por un tratamiento y del sexo por el otro tratamiento. Esta 5, esta 6. Y lo mismo para todas el término lineal y el término cuadrático, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hemos considerado efecto aleatorio solo en la ordenada del origen. Vamos a tener una 6, 7, 8, 9, 10. Sí. 15. Vamos. Seguimos manteniendo la misma estructura de correlación y de efectos aleatorios. Y ahora hagan los mismos, escriban las hipótesis para las mismas hipótesis que hicimos antes, pero ahora teniendo en cuenta este modelo. Ahora, con este modelo, ¿cómo sería si la aleatorización se hizo de manera adecuada? Beta 1, beta 7 y beta 3 igual a 0. ¿Cómo? Beta 1, beta 7 y beta 3 igual a 0, ¿no? Sería que el intercepto es el mismo para los tres, para los entre grupos y entre sexos. ¿Sí? Entonces, para que la ordenada del origen sea igual para todos, beta 2, beta 3, beta 4, beta 8, beta 9. Eso, chicos, ya está, es término lineal. O sea, No, es el beta 2, el beta 3, beta 4, beta 5 y beta 6. sí, no, yo veía mal el modelo, perdón. Está bien, Sebastián, también. Bueno, entonces todos estos de acá tendrían que ser iguales a 0. ¿Sí? El modelo reducido está acá, así que... Y este no es el modelo reducido que corresponde con ese punta, con esa hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el modelo reducido que corresponde?
Esto es un modelo lineal donde las diferencias, este que escribí acá, falta el término al cuadrado, pero falta ese término al cuadrado para hacer el modelo completo que tenemos arriba. Lo que nosotros tenemos que considerar ahora es un modelo en el que no varíe que el intercepto no cambie entre sexo y tratamiento. O sea que no esté. Este es un modelo para probar que la tasa de cambio es constante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el modelo reducido en este caso? Tendría que tener un beta 0 solo acá y todos estos 0. Entonces, vamos a tener que escribir, eso nos quedaría con uno más, el sexo. Ahí es, perdón. La semana, el sexo. La semana por el sexo. Con semana haríamos el beta 7, el beta 8, semana por sexo, después la semana por el tratamiento para el beta 9 y el beta 10, y después las interacciones del sexo y el tratamiento, o sea que sería semana por sexo por tratamiento. Y lo mismo para la parte cuadrática. ¿Sí? Corremos ok, CM4 no lo corrí. Fíjense que ahora tenemos un intercepto común y después tenemos el término cuadrático y el término lineal que van a cambiar con el tiempo. ¿Sí? Tenemos semana, semana por sexo, semana por los dos tratamientos, las dos dummies, semana al cuadrado, la semana al cuadrado por sexo, por los dos tratamientos y las interacciones entre la semana y los tiempos y el tiempo al cuadrado. Profe, ¿podría poner de nuevo cómo planteó el modelo? Ay, ¿dónde estoy? Acá. Gracias. ¿Esta parte o arriba? No, esa parte, esa parte. Gracias. Ay, nada. Ya está, ya está. Bueno. Evaluemos nuevamente si la aleatorización se hizo adecuadamente y vemos otra vez que no rechazamos la hipótesis nula. Con lo cual, los puntajes medios son los mismos entre tratamientos y entre sexos al inicio del estudio. Ahora, si quiero evaluar el patrón de cambio, que el patrón de cambio es el mismo entre tratamientos, ¿cuál sería la hipótesis nula? Volvemos al modelo.
B0i, esa hipótesis no la podríamos hacer, Sebastián, Mm. porque es sobre una variable aleatoria. Nosotros hacemos las hipótesis sobre parámetros y B0i es una variable aleatoria, ¿sí? Perdón, En ¿cuál todo caso, la es? variancia del efecto aleatorio se puede probar si Claro. quiere. ¿Qué queremos testear ahora? El patrón de cambio es el mismo para los tres grupos, para los tres tratamientos. Es decir, que el término lineal y el cuadrático puede variar con el sexo, pero sería el mismo para los tres tratamientos. B9. Perdón. No, sí, Sole, vos. No, como quieran, no sé, íbamos a decir, me parece cosas distintas. No importa, no importa. Para mí es que B9, B10, B11, B12, B15, 16, 17 y 18 son iguales a 0. Sería todos los términos que están relacionados con el tratamiento, tanto en el término lineal como el cuadrático, son iguales a 0. B9, B10, B11, B12, B15, B16. Y B18 iguales a 0. Bueno, planteamos de lo reducido, que este sí está bien, es el que tenemos ahí. Sí, sí. Vamos a ver para asegurarnos los efectos fijos que estima. A ver si lo escribí bien. Tenemos el intercepto que cambia por tratamiento, por sexo, por tratamiento y sexo. Semana al cuadrado, y las semanas y las término lineal que cambian por sexo también. Bueno, si hacemos las de razón de verosimilitud, vemos que rechazamos la hipótesis nula, con lo cual existe diferencia entre el patrón de cambio, al menos uno de los tratamientos, con cambio diferente de los demás. ¿Y cuántos grados de libertad tiene el H cuadrado que utilizamos para probar esta hipótesis? No me acuerdo cuántos parámetros pusimos, no sé si eran 8 por ahí. 2, 4, 8. Sí. Bueno, y ahora nos queda probar si el patrón de cambio es igual entre los sexos. ¿Cómo sería la hipótesis nula? Y ahí sí van todos los coeficientes que están acompañados por la variable sexo. No tengo escrito el modelo, entonces no me acuerdo los números, pero seguro el beta 8, que era el que faltaba, el beta 14, eso van seguro. El beta 8. Perdón, ¿Sí? perdón, si puedo hacer una consulta antes. Dale, sí. En la hipótesis anterior, cuando ya se demostró que en el intercepto no tenían efecto las otras variables, para hacer la nueva hipótesis, ¿los volvés a incluir? ¿No te quedás ya con el modelo reducido? En este caso estoy trabajando con el modelo completo siempre. Acá podríamos Ok. reducirlo porque por diseño deberían ser iguales, así que podríamos haber reducido el modelo Claro, y haber ya lo usado... demostramos, por eso. Igual seguís trabajando con el completo. Sí, se puede seguir trabajando con el completo. Yo acá, en realidad sí, llevaría el diseño al modelo, y si yo veo que
que rechazo la hipótesis, no rechazo la hipótesis nula de que los interceptos son iguales, si lo trabajar en el intercepto común. Pero para probar las otras hipótesis, trabajaría siempre en el completo. Perfecto. Gracias. No, de nada. Los que tienen que ser 0 ahora son beta 8, beta 11, beta 12, beta 14, beta 17 y beta 18. Perfecto. ¿Es un lío? A ver. Beta. Bueno, ya no me acuerdo todos los números. Beta 8, 11 y 12. Eso del término lineal y en el término 14. cuadrático. Y no me acuerdo los otros dos. 14, 17 y 18, me parece. Rechazamos ahora no rechazamos la hipótesis nula, con lo cual el patrón de cambio del puntaje medio de discapacidad es el mismo para los dos sexos. ¿Sí? Y acá tenemos una última hipótesis que dice que nos pide probar si el perfil promedio es igual entre los sexos. O sea que no hay diferencia entre el puntaje medio de los sexos durante todo el tratamiento. ¿Cómo sería ahora la hipótesis nula? No es a las que supusimos recién igual a 0, agregarles la del intercepto también, las que corresponden al sexo. Perfecto. Entonces agregaríamos beta 2, beta 4 y beta 2, beta 6 y beta 5. ¿Sí? Sí. Beta 6 y todos estos que tenemos acá. Es lo mismo que hay que comparar el modelo que teníamos antes, que veníamos trabajando sin el sexo, con este modelo completo que supusimos el sexo. ¿Sí? Fíjense que rechazamos la hipótesis nula, con lo cual el puntaje el sexo no tiene efecto sobre el puntaje de discapacidad. ¿Sí? Hay que agregué esas hipótesis para ver de trabajar un poquito con el modelo en diferencia. Intenten hacer las mismas hipótesis, pero escriban el modelo como en parametrización explícita. ¿Sí? Bueno, yo ya terminé la práctica, así que si tienen dudas, si les quedó algo ahí. Hay que reverla. Sí. No, todavía no. Esta tarde lo cuelgo. Estaba terminando de ver unas cositas. Acuérdense después de avisarnos el día que quieran presentar el trabajo, ¿eh? ¿Estuvieron hablando de eso? ¿De qué día van a presentar el trabajo grupal? Estamos en eso. Estamos Están en eso. Sí. Bueno,
No sé, por ahí los chicos, nosotros porque lo hablamos en el grupo, pero los chicos que no están, no sé si ellos quieren decir Santiago y Mario, si tienen algún problema con alguno de los días, horario y esas cosas. Ahí va, ¿cómo están? No, personalmente no, pero agradecería si se puede fijar la fecha para por ahí uno organizarse. De mi parte no hay problema. Se había hablado igual por lo menos de acá a 2 semanas, ¿no? Algo así se había dicho. Sí, habíamos dicho que Son 17 o 23, ¿o no? Eso es, ¿sí? Claro, era jueves 17 o miércoles 23 las opciones. Yo opto por el 23. El 17 podría también, porque podría, pero los odiaría un poco. Bueno, acá te estamos votando, así que te anotamos en el 23 y después vemos Ahí está. quién. Dale, otro más. Y está peleado. El 17 la desgracia, chicos. No jodan. Estamos en la rosca igual, estamos en la rosca. Ah, sí. Mario, Y yo me viene- recibí, mira, un 17 de estadística. Así que la desgracia, el 17, no sabía. Así se manejan los quiñeleros, el resto no le hacemos caso. No le hacemos caso. Bueno, en todo caso, después de la votación masiva, avísenme por correo general y listo. Bueno, Ok, tratamos de decidirlo hoy. Mañana así ya nos organizamos. Bueno, bueno. Entonces, espero los trabajos después. Nos estamos viendo. bueno chicos, cualquier Bueno, duda, entonces, muchas ya gracias. saben. Bárbaro. ¿Eh? Sí, lo voy a hacer. ¿Qué? Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, chau, Chao, chau. buenas tardes. Bueno, Chao, chau chao. chicos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.